En mi memoria, algunos momentos de mi niñez me llenan de calidez y alegría, mientras que otros, a pesar del paso de los años, aún perduran como heridas invisibles. Aunque las cicatrices físicas pueden desaparecer, las emocionales se arraigan profundamente en el alma, y eso lo sé muy bien. Saludos, queridos amigos. Me llamo Guadalupe, pero toda la vida me han llamado Lupita. Hoy tengo 72 años, pero la historia que voy a contarles sucedió hace mucho tiempo, cuando yo era una niña de apenas 8 años. Antes de empezar, me gustaría saber desde dónde están viendo este vídeo. Me encanta saber hasta dónde llegan mis historias, así que por favor, escríbanlo en los comentarios. Además, si les gusta, denle un me gusta a este vídeo y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas, ya que eso me ayuda mucho a seguir compartiendo estas historias con ustedes. Mi madre siempre decía que los niños aprenden por amor o por dolor, y en mi casa, los besos y los abrazos eran escasos, nunca escuché un te quiero. Lo que predominaba eran las reglas que en ese entonces me parecían completamente normales. No se debía hablar con la boca llena, ni entrar a la casa con los zapatos sucios, y mucho menos dejar la ropa tirada. Existían además otras reglas tácitas, que nadie mencionaba abiertamente. Por ejemplo, entendí pronto que no podía contradecir a mi madre. Si derramaba agua en la mesa, ella me sujetaba el brazo con firmeza, me llevaba a un rincón y, con voz grave y baja, me preguntaba: ¿cuándo vas a aprender, Lupita? Si me demoraba en tender la cama, me obligaba a arrodillarme en el frío suelo, con las manos alzadas, hasta que fuera más rápida. Si decía algo que la disgustaba, me agarraba la cara con tanta fuerza que me inundaban los ojos de lágrimas. Si comenzaba a llorar, ella suspiraba con impaciencia y decía: ya ves, lloras por cualquier cosa. Eres muy débil. Y si alguien notaba los moretones en mis brazos o rodillas, ella sonreía y respondía: esta niña es muy torpe, siempre se está cayendo. Y todos le creían. Lo peor era que mi madre nunca gritaba, nunca perdía el control. Si lo hiciera, tal vez alguien se daría cuenta. Si perdía el control, las vecinas, con sus oídos agudos, podrían haber escuchado mis gritos. Sin embargo, mi madre, siempre serena, mantenía la calma, su rostro impasible como una máscara. Recuerdo vívidamente el día que, por torpeza, un plato resbaló de mis manos y se hizo añicos en el suelo. El sonido resonó en el silencio, y la parálisis del miedo me invadió. Supe que estaba detrás de mí, su presencia imponente. El silencio posterior, ese vacío tenso y amenazante, fue peor que cualquier reprimenda. Entonces, sintiendo su sombra, tomó mi mano, volteó mi palma hacia arriba y, sin mediar palabra, me propinó una bofetada que incendió mi piel. Después sujetó mis dedos con fuerza, apretando hasta que las lágrimas silenciosas comenzaron a brotar de mis ojos. Necesitas aprender a ser más cuidadosa, Lupita, dijo con una voz que, paradójicamente, no revelaba ninguna emoción. Con apenas 7 años, la pregunta comenzó a atormentarme: ¿era realmente tan torpe? Las marcas, los moretones, se volvieron frecuentes en mi cuerpo. Un día, al despertar con un dolor punzante en la mejilla, me levanté de la cama y me dirigí al espejo. Una mancha morada, un recordatorio doloroso, adornaba mi rostro cerca del ojo izquierdo. Intenté desesperadamente recordar la causa, el golpe, pero solo la oscuridad y el eco de la noche anterior inundaban mi memoria. Mientras cenaba tranquilamente en la mesa, mi madre, con una rapidez inesperada, notó que no estaba comiendo a su ritmo. Sin mediar palabra, se inclinó hacia mí, arrebató la cuchara de mi mano y, en un movimiento brusco y veloz, la estrelló contra mi mejilla. Todo sucedió en un instante, de manera silenciosa y furtiva, casi imperceptible. Mi padre, absorto en la lectura del periódico, no se percató de lo ocurrido. Mi madre, tras el golpe, sonrió serenamente y continuó comiendo como si nada hubiera pasado. Ahora, frente al espejo, contemplaba el resultado de aquella noche. «¡Ay, Dios mío, Lupita!», exclamó Juanita, mi amiga, con los ojos desorbitados al verme en la escuela. «¿Qué te pasó en la cara?». La sorpresa me paralizó. Era imposible revelar la verdad. Mi madre ya me había instruido sobre lo que debía decir, así que, cabizbaja, murmuré: «Creo que me caí de la cama». Juanita soltó una carcajada: «Te caes todo el tiempo, parece que lo haces a propósito». Y yo también reí, porque era más fácil reír, más fácil fingir que esa mentira era cierta. Pero en mi interior, algo se removió. Fue ese día cuando empecé a observar a los niños de mi escuela,
Corrían, jugaban, saltaban, se trepaban a los árboles y sí, a veces se caían. Pero ninguno de mis compañeros presentaba la misma cantidad de hematomas que yo, y ninguno de ellos se veía obligado a justificar constantemente su propio cuerpo. Porque solo yo tenía moretones en los brazos inexplicables, porque solo yo amanecía con nuevas marcas, sin recordar haber sufrido alguna caída. La duda comenzó a rondarme, ¿era realmente tan torpe, o había algo más, algo que nadie más parecía notar? Al cruzar el portón de la escuela, sentía un profundo alivio, como si por unas horas pudiera respirar sin temor a cometer errores. En casa, cada movimiento debía ser calculado, cada palabra, medida con precisión. Pero en la escuela, me sentía un poco más ligera. No era una niña extrovertida, al contrario, era silenciosa, tímida, prefiriendo observar en lugar de hablar. Sin embargo, entre las paredes del aula, nadie esperaba que caminara con cautela. Pero ese día, todo cambió drásticamente. Nunca me había gustado ser el centro de atención, y aprendí pronto que cuantas menos miradas se posaran sobre mí, mejor. Sin embargo, ese día mi maestra, de una forma inesperada, me colocó en el foco de atención y me obligó a cuestionar la creencia de mi madre sobre mi habilidad para mentir. Ocurrió justo al regresar del recreo. Ya en el salón, nos solicitó abrir los cuadernos. Al intentar tomar el lápiz con la mano derecha, sentí una punzada, un dolor leve pero suficiente para que mi ceño se frunciera. Mi mano me dolía. Discretamente la examiné y noté que aún persistía la marca. 2 dedos morados en la parte interna de mi muñeca, pequeños pero visibles. La noche anterior, durante la cena, había derramado un vaso en la mesa. En ese momento mi madre no pronunció palabra, simplemente me dirigió una mirada que me provocó un nudo en el estómago. Después de terminar de lavar los platos, ella agarró mi muñeca. Primero, la apretó suavemente como para asegurarse de que estuviera atenta. Luego ejerció una presión mayor, lo suficiente para hacerme contener la respiración y desear retirar la mano, aunque sabía que cualquier intento empeoraría la situación. Lupita, necesitas prestar más atención, fue la única advertencia antes de que la soltara y volviera a sus deberes, ajena a lo sucedido. Ahora, observando la huella violácea en mi muñeca, supe que debía ocultarla. Discretamente deslicé la manga del uniforme sobre la piel, intentando concentrarme en la clase, pero la voz de la maestra interrumpió mis pensamientos. Lupita, ven a la pizarra a resolver este ejercicio. Mi corazón se aceleró. No me gustaba ir, pero no podía negarme. Me puse de pie lentamente y me dirigí hacia la pizarra. Tomé la tiza con la mano derecha y justo entonces sentí una mirada fija en mí. La maestra. Ella frunció el ceño y avanzó un paso. ¿Qué te ocurre, querida? ¿Te duele la mano? Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Antes de que pudiera responder, depositó el libro y tomó mi mano con suavidad. Volvió mi muñeca, revelando la marca, 2 dedos morados. El tiempo pareció detenerse. Los demás alumnos permanecían en sus pupitres, unos charlando en voz baja, otros distraídos, dibujando en sus cuadernos. La maestra, en cambio, se quedó estática por un momento con la mirada fija. Sus ojos se detuvieron en el hematoma que adornaba mi muñeca, luego alzó la vista y me observó de una manera que nunca antes había experimentado. ¿Cómo te hiciste esto?, inquirió con una voz que sonaba tranquila. Aunque la pregunta era sencilla, mi cuerpo entero se puso tenso. Conocía la respuesta, pero las palabras se negaban a salir. Así que, siguiendo las enseñanzas de mi madre, mentí, me golpeé con la puerta. La maestra parpadeó varias veces, como si intentara procesar mi explicación. «¿Te golpeaste con la puerta?», repitió con un tono que denotaba escepticismo. «Sí. Y fue sin querer». Continuó observándome fijamente. El tiempo pareció ralentizarse. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me creería, finalmente soltó mi mano lentamente. «Ten más cuidado, querida», me dijo. Luego, regresó a su escritorio. El alivio fue inmediato. Nadie más hizo preguntas. El resto del día transcurrió con normalidad, como si aquella breve conversación nunca hubiera existido. Al sonar la campana que indicaba el final de la clase, me apresuré a guardar mis pertenencias con la mayor velocidad posible, ansiosa por abandonar el aula. Una vez que salí por el portón de la escuela, sentí mis piernas flaquear mientras caminaba hacia casa.
La idea de que la maestra hubiera notado algo me atormentaba, y la posibilidad de que otros también se hubieran percatado de mi incomodidad me aterraba. Quizás alguien más supiera, pero simplemente prefiriera no preguntar. Al entrar en casa, encontré a mi madre en la cocina. Intenté subir rápidamente a mi habitación, pero ella me llamó por mi nombre, Lupita. Me giré lentamente hacia ella. Se acercó y clavó sus ojos en mi rostro. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Todo bien? Inclinó la cabeza, estudiando mi expresión. ¿Estás segura? Tragué saliva, sintiendo que ella ya sabía. De alguna manera, intuía que la maestra había preguntado. Sí, estoy segura, respondí con voz temblorosa. Mi madre cruzó los brazos, su mirada penetrante. ¿Qué le dijiste? Parpadeé fingiendo confusión. Le dije que me había golpeado con la puerta. Un silencio pesado se apoderó de la cocina. Luego sonrió. Está bien. Después de eso, tomó la preparación de la cena, como si nada hubiera sucedido. Pero yo comprendía que si un día me atrevía a expresar una opinión diferente, si mis palabras no coincidían con lo que ella anticipaba, sufriría las consecuencias más dolorosas. A partir de ese momento una verdad fundamental se grabó en mi mente: nadie intervendría jamás. La gente podría cuestionar, incluso mostrar sorpresa, pero finalmente aceptarían la versión más conveniente. Y mi madre, más que nadie, lo sabía. Había reglas explícitas, reglas verbalizadas, pero las más peligrosas eran aquellas que ni siquiera necesitaban ser enunciadas. En mi hogar, estas últimas se manifestaban por todas partes, invisibles pero presentes en cada mirada inquisitiva de mi madre, en cada silencio prolongado, en cada gesto que yo debía sopesar meticulosamente antes de ejecutar. De esta manera aprendí a sobrevivir. Era consciente de que la mínima distracción podría desencadenar un error, y equivocarse era una opción inaceptable. Cada día era un nuevo desafío, una nueva prueba que yo debía superar. La muerte transforma todo. Cuando mi padre murió, yo tenía 7 años. Fue una mañana ordinaria como cualquier otra. Después de despertarme y vestirme, bajé a desayunar. Al entrar en la cocina, una sensación extraña me invadió. Mi madre estaba de pie frente al fregadero con una cuchara que giraba lentamente en su taza de café, como si el sonido del líquido al moverse la tuviera hipnotizada. Mamá, la llamé. Ella no respondió de inmediato, solo respiró hondo, bebió un sorbo de café y, sin mirarme, dijo: tu padre ha muerto. Así, sin preámbulos, sin explicación alguna. No lo entendía, no podía asimilarlo. Era demasiado repentino. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mis ojos se inundaron de lágrimas. ¿Qué? ¿Cómo? Balbuceé. Puso la taza en el platillo y finalmente me miró. Sus ojos estaban vacíos, sin rastro de emoción. Se ha ido, Lupita. Ya no hay nada que hacer. Ahora tómate tu café. Quería preguntar más. Necesitaba saber qué había sucedido porque él no estaba allí. Sin embargo, el tono de su voz era firme, sin dejar espacio para réplicas, y comprendí que en esa casa la muerte no era motivo para derramar lágrimas, pero no pude evitarlo. Las lágrimas saladas humedecieron mis mejillas, y sollocé, ahogada por el nudo opresivo que se formó en mi garganta. Fue entonces, en medio de mi dolor, cuando mi madre golpeó la mesa con la palma de la mano, no con violencia, pero sí con la fuerza suficiente para silenciarme. Me dirigió una mirada severa y su voz, grave y punzante, se extendió por la cocina: basta, así es la vida, tienes que aceptarlo. Se puso de pie, tomó su taza de café y salió de la cocina sin voltear a verme. Y yo sola, continué sollozando en el silencio. Los días se deslizaron uno tras otro, y el nombre de mi padre dejó de pronunciarse en el hogar. El dolor no tenía cabida, las lágrimas eran consideradas una muestra de debilidad, y el sufrimiento una simple molestia. Así fue como crecí, aprendiendo que sin importar las circunstancias, estaba prohibido llorar. Pero con la ausencia de mi padre, las reglas se endurecieron aún más. Siempre supe que a mi madre le gustaba tener el control, pero después de la partida de mi padre, ese control se volvió absoluto. Todo, absolutamente todo, debía hacerse de una manera correcta y preestablecida. La rutina era implacable, las comidas debían ser servidas a la misma hora exacta, la ropa se doblaba meticulosamente en pilas impolutas dentro del armario, y los platos se fregaban hasta que no quedara ni una sola gota de agua en el fregadero.
Yo por mi parte debía cumplir con cada una de esas reglas a la perfección, sin cuestionar nada. Sabía que cualquier desviación traería consecuencias indeseadas, y con el tiempo aprendí que algunas reglas, aunque nunca se pronunciaran, regían mi vida con la misma fuerza. Estaban omnipresentes en mi hogar, invisibles pero palpables en la mirada penetrante de mi madre, en sus silencios prolongados, en cada acción que yo debía medir cuidadosamente antes de ejecutar. Así aprendí a sobrevivir, cada día era un examen, y yo debía aprobarlo. 3 momentos del día exigían mi máxima atención: el desayuno, la hora de la cena y las noches antes de dormir, pues eran estos los momentos más propensos a errores, los más peligrosos. Cada mañana mi madre exigía la perfección: la mesa debía estar impecablemente puesta, el café servido puntualmente, la mantequilla extendida de manera uniforme sobre el pan, sin una sola miga en el plato. Una vez, aún somnolienta y distraída, tomé mi taza de leche y, sin querer, golpeé el borde con la cuchara, produciendo un sonido estridente. Me quedé inmóvil, paralizada. Mi madre, con gestos lentos y deliberados, dejó su taza, me dirigió una mirada penetrante y simplemente dijo: «Necesitas aprender a prestar más atención». Luego continuó tomando su café. Sin embargo, más tarde, cuando fui a la alacena de la cocina en busca de algo, sentí sus dedos aferrarse a mi brazo, un agarre firme y controlado. Al soltarme, las marcas de sus dedos aún quedaban grabadas en mi piel, y aprendí la lección. A la mañana siguiente sostuve la taza con mayor cautela. La cena era un desafío aún mayor. Mi madre consideraba la lentitud al comer como un signo de malcriadez. Si me demoraba, sentía una creciente tensión a mi alrededor. Si yo me quedaba mirando fijamente el plato durante un tiempo prolongado, sin siquiera llevar el tenedor a mi boca, ella comprendía. «Abre», me decía, tomando el tenedor, y con un gesto suave, empujaba la comida hacia mis labios. Aunque su tono era bajo, casi afectuoso, sus ojos permanecían fríos e inexpresivos. La tercera regla, la más delicada y a la vez la más amenazante de todas, era nunca, bajo ninguna circunstancia, interrumpir a mi madre una vez que se retiraba a descansar. No importaba si sentía frío, si era atormentada por una pesadilla o si la sed me consumía. Si la noche me despertaba, debía permanecer inmóvil en mi cama. Comprendí esta regla desde los 7 años. Recuerdo una noche a esa edad, me desperté sobresaltada por un mal sueño. Sin pensar demasiado, me levanté y me dirigí a la habitación de mi madre. Toqué suavemente la puerta. Justo antes de que pudiera articular palabra, la puerta se abrió de golpe. Sus ojos oscuros, penetrantes, me observaban desde la penumbra del pasillo. «¿Qué quieres?», preguntó con una voz grave, llena de una inquietante amenaza. «Había tenido una pesadilla», balbuceé. Ella me observó fijamente sin pronunciar palabra, durante un largo instante. Después suspiró, tomó mi muñeca con firmeza y me jaló hacia el interior de la habitación. Su agarre era inusualmente fuerte, casi doloroso. Silencio absoluto. Ni un grito, ni un murmullo. Solo la implacable certeza, comunicada sin sonido alguno, de que la oscuridad de la noche era un territorio prohibido para mí. Un aprendizaje silencioso e imborrable. A la mañana siguiente el desayuno transcurrió con la aparente normalidad de siempre. Ella, sentada a la mesa, su sonrisa radiante, me saludó con una pregunta llena de inocencia: «¿Dormiste bien, Lupita?». Tragando el nudo de miedo, asentí. A partir de ese día, la oscuridad de mi cuarto se convirtió en mi refugio, mi prisión. Cada nueva jornada, un desafío silencioso, un examen constante. Si superaba la prueba, el silencio se mantenía, y el ciclo continuaba. Si fracasaba, el castigo era inevitable. Lo más angustiante era la hipocresía, nadie sospechaba. Mi madre, ante los ojos del vecindario, era una figura intachable. Saludaba amablemente, mantenía la casa impecable, conversaba con dulzura con las maestras. Era la imagen de la bondad y la fortaleza, una madre ejemplar, dedicada al bienestar de su hija, con disciplina y amor. Al menos, eso era lo que todos veían. Mientras observaba a los adultos, me preguntaba si alguno notaba algo inusual en mí, si alguien se percataba de que rara vez sonreía de verdad, de cómo me encogía ante los gritos o voces fuertes, y de la lentitud con la que respondía a cualquier pregunta. Sin embargo, nadie parecía darse cuenta. Si alguien hubiera preguntado, mi madre siempre habría tenido una explicación impecable, porque nadie quiere creer que el mal pueda esconderse tras rostros conocidos.
En la escuela, mis actitudes comenzaron a cambiar, evitaba participar en conversaciones, aprendí a caminar sin llamar la atención y bajaba la mirada cada vez que un adulto me hablaba. Hasta Juanita, mi mejor amiga, notó el cambio. ¿Qué te pasa, Lupita? ¿Estás rara?, me dijo. Sonreí forzadamente intentando disimular, y respondí, solo estoy cansada. Ella me creyó como todos, hasta el día en que cometí el error de revelar la verdad. El silencio, comprendí desde niña, tiene un peso, hay cosas que se pueden decir y otras que nunca deben ser pronunciadas. En las paredes de mi hogar, se ocultaban secretos que debían permanecer confinados tras nuestra puerta. Nunca fui una niña locuaz, pero tras el fallecimiento de mi padre y el aumento de la severidad de mi madre, mi silencio se profundizó. La escuela se convirtió en el único espacio donde podía respirar con cierta libertad, aunque no del todo, al menos allí no sentía la necesidad de sopesar cada palabra antes de pronunciarla. Sin embargo, eso no implicaba que pudiera expresar la verdad, e incluso, había olvidado cómo se sentía. Todo comenzó en una mañana cualquiera, me desperté siguiendo la rutina establecida, y rehice la cama, alisando meticulosamente cada pliegue de la sábana, me cepillé los dientes, contando cada segundo en mi mente, luego descendí a la cocina para desayunar en silencio. La calma de mi madre ese día era un presagio sombrío, su mirada directa y su sonrisa eran la señal de que había superado la prueba del día anterior, mientras que su silencio indicaba que algo andaba mal. Después de ingerir el último bocado, me levanté de la mesa. Me despedí de ella para ir a la escuela, pero no obtuve respuesta, simplemente continuó removiendo su café con una cuchara. Titubeé por un instante evaluando la situación, pero finalmente decidí darme la vuelta y salir de la casa. Era lo mejor. Si ella no iniciaba una conversación, tal vez podría tener un día tranquilo, o al menos así lo esperaba. La mañana en la escuela transcurrió como cualquier otra. Las clases se hacían largas, pero disfrutaba de ellas. Me gustaba la forma en que las letras se formaban en el pizarrón, la voz de los profesores explicando las lecciones y el sonido de los lápices al escribir sobre el papel. Todo eso me permitía olvidar, aunque fuera por unas pocas horas, la atmósfera de mi hogar. Hasta que durante el recreo Juanita se acercó a mí. Lupita, ¿viste al perro que estaba en la entrada de la escuela esta mañana? Negué con la cabeza, intrigada. ¿Qué perro? Era un perro callejero, negro con manchas blancas, muy lindo. Se me acercó, creo que quería comida. Se rió con entusiasmo, pero de repente su mirada se fijó en mí. Estás diferente, me dijo y sentí un vuelco en mi corazón. ¿Diferente en qué sentido? No lo sé. Ya no te ríes como antes, ni hablas tanto. Instintivamente apreté los dedos contra el cuaderno. Sintiendo solo fatiga, Juanita me observó inclinando la cabeza. ¿Es tu mamá, verdad?, preguntó. Mi cuerpo se tensó de inmediato, y parpadeé nerviosamente. ¿Qué quieres decir?, balbuceé. Vi los moretones en tu brazo el otro día. Siempre te lastimas, pero nunca me dices cómo. Su voz no sonaba acusatoria, era simplemente un comentario, una observación sencilla, pero la sola mención hizo que mi estómago se encogiera, porque ella se había dado cuenta, lo había notado, y eso me aterrorizó porque si Juanita lo veía, tal vez otros también pudieran. Mi pecho se apretó, necesitaba cambiar de tema urgentemente. Pero antes de que pudiera articular palabra alguna, la voz de otra persona resonó tras nosotras, Guadalupe. Me giré y vi a la maestra de historia de pie observándonos fijamente. Sonrió amablemente. ¿Puedes venir un momento?, me solicitó. Mi corazón se desplomó. Seguí a la maestra hasta la pequeña sala de profesores, donde unas cuantas sillas de madera y una mesa llena de papeles apilados ocupaban el espacio. Se sentó y me indicó la silla frente a ella con un gesto, diciéndome: siéntate, querida. Mis pies se sintieron como si estuvieran adheridos al suelo, pesados e incapaces de moverse, pero con un esfuerzo desconocido, logré avanzar torpemente. Finalmente me senté en mi silla, esperando ansiosamente lo que estaba por venir. La maestra, con las manos entrelazadas sobre la superficie pulida de la mesa, dirigió su mirada hacia mí con una expresión de apacible preocupación. Guadalupe, he notado un cambio en ti en los últimos meses, comenzó, y de inmediato sentí como la sequedad se apoderaba de mi garganta. ¿Diferente?, pregunté con la voz apenas audible, mientras ella inclinaba la cabeza en un gesto pensativo. Estás más silenciosa de lo habitual, más retraída.
Siempre pareces estar demasiado pendiente de todo, continuó, intentando calmarme con una sonrisa suave. Y también he notado algunas magulladuras. Moretones, afirmó, y el mundo a mi alrededor pareció dar un vuelco. Recordé repentinamente los moretones que aparecían inexplicablemente en mis brazos y la cicatriz, ya casi borrada, que había adornado mi rostro hace tiempo. Parpadeé repetidamente buscando una respuesta. Me caí, balbuceé finalmente, tratando de disimular. Te caes mucho, no, comentó con un tono ligero, pero en sus ojos pude ver una sutil incredulidad. No me creía, y el peso de la verdad se instaló en mi pecho, haciéndome sentir pesada y vulnerable. Necesitaba desviar la conversación, decir cualquier cosa que pudiera sacarme de esa situación, pero antes de que pudiera formular una sola palabra, la maestra pronunció la pregunta que más temía: ¿tu mamá, Guadalupe, alguna vez te ha pegado? El aire pareció esfumarse de mis pulmones. Tragué saliva, mi mente gritando que negara, que mintiera, que dijera que todo era producto de mi imaginación. Sin embargo, por un instante fugaz, un solo segundo, sentí el impulso irrefrenable de revelar la verdad. Quería confesar todo, que mi madre, paradójicamente, nunca elevaba la voz, pero su silencio, denso y opresivo, me atormentaba más que cualquier grito estridente. Anhelaba confesar que en ocasiones despertaba con el cuerpo magullado, y por más que rebuscaba en mi memoria, no lograba identificar la causa de ese dolor. Deseaba confesar que vivía aterrorizada ante cada mirada suya, que cada gesto, cada expresión, me sumía en un estado de pánico constante. Quería expresar mi anhelo de que alguien se percatara de mi sufrimiento, pero en ese mismo instante, la voz de mi madre retumbó en mi mente: tienes que aprender a aceptar. Tragando saliva con dificultad, bajé la mirada, y cuando mis labios se entreabrieron, la única palabra que logré articular fue no. El silencio se hizo denso y asfixiante entre nosotras. La maestra me observó fijamente durante un largo lapso, escudriñando mis ojos en busca de alguna revelación, pero yo me esforcé en ocultar mis verdaderos sentimientos, en no dejar que viera nada. Entonces levanté la cabeza y repetí, con la voz temblorosa: mi mamá nunca me ha pegado. La maestra suspiró con un gesto de resignación. Si necesitas hablar, estoy aquí, cariño, me dijo con un tono de voz suave y conciliador. Era evidente que no me creía del todo, y yo lo sabía. Sin embargo, entendía que sin pruebas concretas, no podía hacer nada. Después de despedirme y agradecerle, abandoné la habitación. Juanita me esperaba en el pasillo, y su presencia me llenó de suspicacias. ¿Qué querría? Me esforcé por sonreír, aparentando normalidad, fingiendo solo estar interesada en la tarea. Y, como siempre, me creyó. Todos siempre creían. Sin embargo, al regresar a casa esa tarde, sentí el peso de la culpa en mi pecho porque por un instante, casi había revelado la verdad. Sabía que si mi madre se enteraba, perdería para siempre la valentía de confesar mis secretos. El cuerpo se anticipa a la mente en la defensa propia. Antes de comprender siquiera lo que me estaba sucediendo, ya me había habituado a encogerme ante cualquier amenaza, a moverme sigilosamente, a ocultar mis brazos bajo las mangas largas del uniforme, incluso cuando el calor apretaba, y sobre todo, a sonreír. La sonrisa, siempre la sonrisa, era mi escudo más efectivo, mi disfraz perfecto. Pero hasta ese día, ignoraba que todo cuerpo tiene sus límites, y el mío estaba a punto de colapsar. Todo comenzó con un simple papel doblado. Aquella mañana, sentada en el patio frío de la escuela, aguardaba impaciente el sonido del timbre que anunciaría el inicio de las clases. La brisa helada acariciaba mi rostro mientras observaba a mis compañeros corretear y jugar bulliciosamente por el patio, ajenos a mi soledad. Yo, en cambio, permanecía inmóvil en el banco de cemento como solía hacer, aislada del resto. Fue entonces cuando Juanita se acercó a mí. Sin pronunciar palabra, me extendió un pequeño trozo de papel cuidadosamente doblado y tras dejarlo en mis manos, se marchó caminando lentamente sin detenerse a mirar atrás. Esperé a que se perdiera entre la multitud, miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie nos observaba, y luego desplegué el papel. Las letras redondeadas y ligeramente temblorosas, formaban una frase que me impactó: si quieres hablar, yo te escucho. Puedes confiar en mí, Juanita. Un nudo doloroso se instaló en mi pecho, de esos que provocan un ardiente picor en los ojos, pero, ya habituada a esas sensaciones, conseguí contener las lágrimas. Nadie jamás me había ofrecido su confianza. Nadie me había brindado la posibilidad de desahogarme.
Guardé el papel en el bolsillo de mi abrigo. No le dije nada a Juanita. No ese día. Pero en mi interior, algo se removió. Al llegar a casa, el ambiente era más silencioso de lo habitual. Mi madre apenas me dirigía la palabra, y sus pasos por la casa resonaban con una pesadez inusual, acompañados de una mirada que se clavaba en mí con una intensidad que me perturbaba. Yo era consciente de su mirada vigilante, desde el momento en que nos vio hablar con la profesora. Sabía que estaba al acecho, esperando el mínimo desliz. Y como siempre, le di lo que buscaba. Esa noche, dejé caer una cuchara. El impacto del metal contra el suelo resonó como un trueno en la cocina. Ella se giró lentamente, sus ojos clavados en mí. Mi cuerpo se paralizó. Torpe, dijo sin alzar la voz. Otra vez. Me quedé inmóvil, sin intentar excusarme. Se acercó a mí y con un movimiento ágil, tomó el trapo de cocina del mostrador, el mismo que tantas veces usaba para encubrir sus intenciones. Mi cuerpo se encogió como si cada célula supiera lo que vendría. Pero esa vez, algo inesperado sucedió. Por primera vez, no sentí miedo. Sentí rabia, no hacia ella, sino hacia mí misma. Rabia por haber creído durante tanto tiempo que merecía ese trato, por haber tragado cada lágrima, cada marca, cada silencio obligado. Entonces alcé la mirada y la enfrenté directamente. Con la voz entrecortada, pero decidida, pronuncié: solo fue una cuchara. El silencio que nos envolvió fue ensordecedor. Mi madre me fulminó con la mirada, como si mis palabras hubieran sido llamas. Nunca había sido confrontada, menos aún por mí. ¿Qué has dicho?, interrogó manteniendo la calma. Que se me cayó una cuchara, repliqué. No significa que sea torpe. Por un breve instante su mano tembló. Luego dejó el trapo sobre la mesa con lentitud. Ten cuidado con lo que dices, Lupita. Estoy agotada. Las palabras brotaron sin pensarlo: yo hago todo bien. Me levanto temprano, como en silencio. Limpio la casa, no replico, no lloro, y aún así siempre encuentro la manera de ser el problema. La voz se me quebró, pero continué. Papá jamás hubiera permitido esto. Entonces sus ojos se transformaron. Me observó fijamente durante largos segundos. Después, sin pronunciar palabra, se giró y salió de la cocina. Subió las escaleras, como si yo no hubiera hablado, como si yo no estuviera allí. Esa noche la oscuridad impidió que el sueño llegara a mis ojos. En la quietud de la noche, recostada en mi cama, la oscuridad absoluta frente a mí, con los ojos bien abiertos, escuchaba atentamente cada uno de sus movimientos, los pasos resonando por toda la casa, el sonido de las puertas cerrándose con un golpe seco, el crujir de los armarios al abrirse y cerrarse. Pero a pesar de mi temor, nada ocurrió. No hubo ninguna irrupción en mi habitación, ni gritos, ni castigos, ni siquiera una simple reprimenda. A la mañana siguiente mi madre actuó como si la noche anterior no hubiera existido, y tal vez, para ella, realmente no existió. Con el estómago revuelto y el papel de Juanita aún arrugado en mi bolsillo, fui a la escuela. Durante el recreo, con el corazón latiendo con fuerza, me acerqué a ella lentamente. Su mirada, de sorpresa, me recibió. Sin mediar palabra, me senté a su lado en el banco. El silencio nos envolvió por unos instantes. Después de respirar hondo, rompí el silencio: no soy torpe. Ella frunció el ceño. Lo sé. Me volví hacia ella, sintiendo la mirada de todos sobre mí, y continué: pero todos creen que lo soy. Sin decir una palabra, apretó mi mano. En ese simple gesto, en su pequeña mano cálida que sostenía la mía, sentí la certeza de no estar sola. Fue en ese instante silencioso, en el contacto de nuestras manos, que algo profundo se liberó dentro de mí. Al regresar a casa esa tarde, vi a mi madre sentada a la mesa, absorta en la tarea de doblar la ropa. Me detuve en el umbral de la cocina. Alzó la mirada, pero no articuló palabra. Por primera vez, yo también me quedé callada. Continué caminando erguida, con pasos decididos, sin tambalearme, sin dejar caer nada, sin sentir temor alguno. Ese día, dejé atrás mi torpeza. No todos los cambios inician con un grito, a veces comienzan con un silencio distinto. No un silencio doloroso o opresivo que hiela el pecho, sino un silencio sutil, como una señal, como si la vida susurrara: adelante, ahora.
A la mañana siguiente, el día después de abandonar mi torpeza, mi casa parecía diferente. Sin embargo, la que verdaderamente había cambiado era yo. Mi madre seguía siendo la misma. Preparó el desayuno como siempre, colocó la taza en la mesa y se sentó en silencio, removiendo lentamente el café con la cuchara. Me senté frente a ella. Durante toda la comida, no pronunció una sola palabra. Sentí que me observaba aguardando que volviera a ser la Lupita de antes. La niña llamada Lupita, acostumbrada a moverse silenciosamente y a retraerse ante una mirada, que respondía afirmativamente con la cabeza baja incluso cuando su espíritu se negaba, ya no era la misma. Mi madre, percibiendo este cambio, sintió que por primera vez no tenía control sobre mi reacción, algo que la aterrorizaba más que cualquier palabra. Los días posteriores transcurrieron lentamente. Ya no me tildaba de torpe, pero tampoco me dirigía la palabra. Era como si yo hubiese desaparecido. Los silencios persistían en las habitaciones de la casa, pero ya no me dominaban. Iba a la escuela, me sentaba cerca de Juanita, conversaba brevemente, comía más despacio en el recreo. Incluso me atrevía a levantar la vista cuando la maestra pronunciaba mi nombre. Pequeños gestos, pero para mí, eran grandes transformaciones. Todo cambió definitivamente un miércoles nublado, cuando la maestra convocó a mi madre a una reunión, algo que a ella no le agradaba, pues sentía que invadían su espacio. La noche anterior, percibí un cambio en ella. Sus pasos resonaban con más firmeza al cruzar la casa, y la forma en que abría y cerraba los cajones denotaba una fuerza inusual. Aunque no me dirigió la palabra, pude sentir la furia contenida, una furia que, a diferencia de otras veces, no me intimidaba. A la mañana siguiente me llevó a la escuela como siempre. El silencio nos acompañó durante el trayecto. Al llegar, bajó del coche con la misma expresión severa que la caracterizaba y se dirigió directamente a la oficina de la directora. Entré en mi clase, pero la concentración me era esquiva. Una corazonada me indicaba que la conversación en la oficina no había sido como las anteriores, y esa intuición resultó ser acertada. Al regresar a casa ese día, la encontré en la cocina, sentada inmóvil, con la mirada clavada en el mantel de la mesa. Me detuve en la puerta, y lentamente levantó la vista, diciendo: «La maestra dice que estás diferente». Sentí un nudo en la garganta. Después respiró hondo y continuó: «Dice que te has abierto, que tienes amigos ahora, que sonríes más». Permanecí en silencio, escuchando. Apoyó las manos en la mesa y agregó: «Te crié para ser fuerte, no para depender de los demás». La tensión me invadió la garganta, y respondí: «Soy fuerte». Con el ceño fruncido, mi madre exclamó que no lo parecía. Yo, respondiendo a sus palabras, sabía que ella se refería a mi cambio, a la efervescencia de pensamientos que ahora me llenaban la cabeza. «No son ideas, son verdades», afirmé. El silencio que se instauró después de mis palabras fue denso, palpable, como si el aire se hubiera espesado entre nosotras. Mi madre me observó con una mirada que denotaba extrañeza, como si viera a una desconocida. En ese instante, creo, comprendió la magnitud de mi transformación, ya no tenía poder sobre mí. Esa noche me quedé despierta en mi habitación hasta altas horas. La luz amarillenta de la lámpara iluminaba mis cuadernos desparramados sobre la cama, pero no estudiaba. En lugar de eso, mi mente volaba, proyectando mi futuro, imaginando una vida sin la carga de complacer a quien nunca se había interesado en escucharme. Recordé a mi padre, los escasos recuerdos que conservaba de él, la forma en que me miraba, con una expresión que insinuaba que yo era algo valioso. Luego me levanté, abrí mi cajón y saqué mi pequeña maleta de tela desgastada. La llené con algunas prendas, un par de calcetines, mi cuaderno preferido y la nota de Juanita. En ese momento sentía una claridad inusual, por primera vez en mi vida, comprendía a la perfección mis acciones. Esperé pacientemente a que la noche avanzara hasta la madrugada. Sabía que mi madre, sumida en un sueño profundo, no se despertaría. Confiaba ciegamente en su capacidad para controlar la situación y jamás sospecharía que yo fuera capaz de marcharme. Pero la determinación me invadía. Cuando el reloj de la sala anunció las 3 de la madrugada, abrí silenciosamente la puerta principal. El aire gélido de la madrugada me abofeteó la cara. Tras cerrar la puerta a mis espaldas, por primera vez no miré hacia atrás. Caminé directamente hacia la casa de Juanita, quien vivía con sus abuelos a escasas cuadras. Toqué el timbre una sola vez y aguardé. Fueron sus abuelos quienes respondieron.
Juanita, ya despierta al verme, comprendió toda la situación con una sola mirada. Sin preguntar, me atrajo hacia adentro y me abrazó. Fue un abrazo suave y reconfortante, el abrazo que anhelaba recibir desde hacía mucho tiempo. Juanita y su familia me brindaron refugio hasta que la escuela, al enterarse de mi situación, contactó con el servicio social. Ellos escucharon mi historia con cuidado, me protegieron y me ofrecieron su apoyo. El camino fue arduo, pero la firmeza me impulsaba. Relaté cada detalle con precisión, sin adornos, sin alzar la voz, sin dramatizaciones, solo la cruda realidad. La verdad que había albergado por tanto tiempo, que se había convertido en una carga dolorosa. Y por primera vez alguien me escuchó y me creyó. Unos meses más tarde una nueva familia me abrió sus puertas, en una casa sencilla, de gente humilde, pero llena de paz. Allí nadie me juzgaba por mis errores, nadie me señalaba como un estorbo. Podía reír a carcajadas, jugar sin restricciones, equivocarme y ser simplemente una niña llamada Lupita. Hoy, al recordar el pasado, me pregunto cómo logré guardar silencio durante tanto tiempo, pero comprendo el porqué. El miedo paraliza, la vergüenza nos obliga a callar y la soledad nos convence de que no hay escapatoria. Pero la salida siempre está presente. Y aquel día, el día en que cerré la puerta de mi antigua vida sin mirar atrás, fue el día en que Lupita renació. Agradezco profundamente su compañía hasta este punto de la historia. Si esta historia logró conmoverles y despertó alguna emoción en usted mientras me escuchaba, por favor, regáleme un me gusta, suscríbase al canal Memorias de las Abuelas y comparta este vídeo con alguien a quien pueda llegar a serle útil o significativo. Además, me encantaría saber desde qué lugar del mundo me está viendo, así que déjeme un comentario. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir compartiendo estas historias reales y conmovedoras que merecen ser escuchadas. Un fuerte abrazo con cariño de la abuela Lupita, y hasta la próxima entrega.